compañeros de literatura hispanoamericana. Mi nombre es María Lorente Novas y en Conjunto con mis compañeros Juan José de Los Santos y María Angélica Rosario, les estaremos hablando acerca del libro de José Miguel Oviedo titulado Literatura hispanoamericana, específicamente el capítulo número 5 que habla acerca del barroco, de este periodo de la historia y de su proceder en América. y de los autores destacados durante ese periodo. Comenzamos. Se ha designado como barroco a un complejo fenómeno que ha sido intensamente estudiado y cuestionado por diversos expertos durante un muy largo periodo de tiempo. Este fenómeno primero se originó en la arquitectura y las artes visuales, para luego pasar a la música y ya al final llegar a las letras y a la literatura. Pues bien, aunque el barroco se pudiera decir que desplaza al, al clasicismo renacentista y algunos consideran que lo contradice, lo cierto es que estos comparten rasgos en común, pues en ambos se idealiza la belleza y la gracia y comparten una fascinación por los modelos antiguos, la metodología grecolatina y por ciertas formas estéticas, lo que indica que el barroco no es precisamente una negación o una contradicción al clasicismo, sino más bien que es una metamorfosis de este, pues el barroco explota los conceptos claves del Renacimiento. En el barroco ocurre una reinterpretación de la poética de Aristóteles, lo que provoca que aleje del idealismo platónico y se acerca a lo real tal como es, pero aprovecha lo que brinda la imaginación, ya que considera que la imaginación es un reflejo del alma humana. Bien, el barroco muestra un especial interés por lo raro, lo excepcional, lo extrapolando, el concepto de belleza y despierta una curiosidad también por lo misterioso y lo monstruoso. El barroco en el aspecto espiritual estuvo caracterizado por la contrarreforma, pues fue un arte que floreció en medio del misticismo y la secta ortodoxia que propagaba la Iglesia española posterior a las rebeliones. No obstante, el arte que debería haber sido, como quien dice, una afirmación de la fe, era escéptico a esta. El barroco español tiene un estilo que a la vez habla de la suprema grandeza y de una honda crisis espiritual, y un ejemplo de esto es la gran obra El Quijote. Por otro lado, la sociedad americana estuvo caracterizada por la convivencia entre españoles, criollos, mestizos e indios, con una iglesia que, aunque había logrado evangelizar a militares, no había podido eliminar las viejas creencias indígenas, pues para los españoles la conquista del Nuevo Mundo significaba la realización de un imperio, pero es bien sabido que ésta había sido lograda a base de abusos y violencia. El barroco reflejaba esos acontecimientos que aquejaban a los hombres de la época, pues era un arte moderno lleno de conflictos que expresaba el espíritu de la época. El barroco en América abrió algunas vías que no habían sido del todo explotadas anteriormente, como lo son el lado realista del barroco, que tenía un interés por la humilde realidad cotidiana que orientaba a los poetas y dramaturgos del Nuevo Mundo a buscar inspiración en las tradiciones, creencias e imágenes sobrevivientes de las antiguas culturas. Por otro lado, gracias al barroco apareció un nuevo modelo espiritual de la época denominado el sabio criollo, en el cual el individuo aspiraba a saberlo todo y lo hacía con gracia y profundidad. Estos individuos se definían ellos mismos como resúmenes de saber de su tiempo. Continuando con otros autores destacados durante el barroco hispanoamericano,
Dentro del conglomerado de escritores académicos, clérigos aficionados a la poesía, copleros populares y hasta prosistas místicos y doctrinales, es posible identificar y destacar otros grandes poetas que a día de hoy son admirados, manteniéndose su calidad y significación gracias a los trabajos expuestos en los que se destacan sus obras más importantes. Entre ellos están Luis de Sandoval Zapata, un escritor mexicano de quien poco se conocía hasta publicarse en sus trabajos en las obras de Pascual Buxón, en las que es posible identificar que este era un poeta verdaderamente inspirado, traduciendo sus obras a temas relacionados con el romance, con la filosofía, con la educación y con la moral. Por otro lado, también está el escritor Salazar y Torres, quien fue un soldado español que regresó a su tierra natal de México a los 15 años de edad, en donde se convirtió posteriormente en un hábil escritor precoz, dejando su comedia, La Segunda Celestina, inconclusa. Sin embargo, este autor publicó varias piezas teatrales con un gusto claramente barroco. Estas fueron editadas póstumamente entre 1681 y 1684 bajo el título La Cítara de Apolo. Aun así, estas no recogen mucho de su producción, lo que se convierte en un aspecto común entre estos y otros escritores del barroco mexicano, de quienes poco se ha investigado, pero que a su vez no representa un impedimento para quienes conocen sus obras. Ya entrando en abordaje de nuestro tema, hay que destacar que fuera de México y Perú nacieron escritores barrocos, entre los cuales abundan los que solo tenían interés local, es decir, que esta literatura no saliera de su región, y otro grupo que tenía escaso valor literario porque su literatura no fue trascendental, se podría decir. Pero vamos a destacar lo que sí predominaron en la época dominada por el barroco. Entre estos está el colombiano Lucas Fernández de Piedrahíta. Descendía de la nobleza incaica y fue obispo en su patria y también en Panamá. Es autor de la crónica Historia General de las Conquistas del Nuevo Reino de Granada. En esta crónica se resalta la presentación de la cultura prehispánica. Cabe destacar que los textos de esos autores barrocos han llegado a través de dudosas y tardías copias debidas a diversas manos, es decir, que varias personas escribieron acerca de estos textos. Cabe destacar que al final del siglo XVI, Sigüenza incorpora a través de su literatura personajes y leyendas indígenas, aunque de manera un poco tosca. También se adapta a la glorificación del cristianismo, que era básicamente en lo que estaba empeñado la iglesia en ese momento. Sigüenza incorpora lo que eran estas costumbres cristianas, ya que los habitantes de la región no conocían hasta ese momento dicha cultura. Otro de los grandes autores de importancia que dio Granada fue el español Juan Cueto y Mena. Se instaló en Cartagena de Indias y fue abogado y hombre de letras. Escribió poesía y teatro, de las cuales sobreviven hoy La competencia en los nobles y La discordia concordada. Cuando hablamos de literatura barroca, en otros lugares de América, no fuera de América, hay que hablar del pobre más rico, conocida también por su título quechua, donde la lengua en la que fue originalmente escrito, Yarui Titú Inca. Esta obra pertenece al clérigo cusqueño Gabriel Centeno de Osma. Sin embargo, al no saberse nada de este personaje, se ha discutido mucho la cronología de esta obra. Por detalles en el texto, que básicamente se pueden hacer inferencias de la época en la que fue escrita, por las tradiciones que se presentan tanto del occidente y de los indígenas. Otro de los textos que cabe mencionar cuando hablamos de la literatura barroca es el Huáscar Paucar. Durante mucho tiempo esta obra le fue atribuida a Laureano, pero recientemente Meneses propuso que su autor fue el cusqueño Vasco de Contreras Valverde, lo que no pasa de ser una presunción,
porque muchos consideran que es una obra anónima. Y el hecho de que existan 5 manuscritos sobre la obra hacen más difícil establecer su cronología. La notoria semejanza de esta pieza con El pobre más rico nos hacen inferir que estas piezas son contemporáneas, pues sus fechas probables han sido fijadas hacia 1644, básicamente. Finalmente, otro de los textos barrocos que hay que destacar es el huehuense. Se hizo referencia al título anterior para señalar sus raíces indígenas, pero no cabe duda de que es una obra colonial. En esta obra está la producción teatral basada en mitos y tradiciones de la cultura de la época y de la región. Esta es una manifestación dramática escrita en un lenguaje profundamente popular y simple, pero de afectivo humor, se podría decir. Es difícil encontrar en el teatro de este tiempo otra pieza semejante por la estructura y las características con las que contaba el huehuense, ya que para la época esta obra había venido introduciendo un concepto diferente a lo que se había visto hasta el momento. Hasta aquí fue mi exposición, gracias por su atención.